Vamos a lo primero entonces. ¿Por qué es importante escuchar expositivamente? Bueno, es importante por 3 razones. Primero, porque escuchar es un mandato de Dios que trae bendición a su pueblo. En la Biblia, escuchar es siempre, o es casi siempre, más que el mero acto de oír. Escuchar es un mandato que requiere poner atención, que requiere abrir el corazón, que requiere ponerlo en práctica. Escuchar es obedecer. Por eso en la Biblia vemos que Dios dijo a su pueblo a través de Moisés: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. También a través del profeta Jeremías, Dios dice a los suyos, y lo vemos en Jeremías 7:23, sino que esto es lo que les ordené: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús, quien era el cumplimiento de la ley y los profetas, dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Entonces, la primera razón por la cual es importante escuchar expositivamente es porque escuchar es un mandato de Dios que trae bendición a su pueblo. Pero la segunda razón es bien importante también. Y es porque hay muchas voces hablándote que no debes de escuchar, porque te desviarán de la devoción a Dios. No queremos desviarnos de la devoción a Dios. Pero muchas veces llegamos a la Biblia con todo tipo de prejuicios. En su mayor parte, estos prejuicios, creencias, suposiciones con las que nos acercamos a la Biblia o con las que venimos cada domingo al escuchar el sermón, no la obtenemos de la Biblia misma. Claro que no, sino que de la cultura que nos rodea, en la que nos desenvolvemos cada semana. Es por eso que Pablo advirtió a los Corintios, en 2 Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Y es que todas las semanas, por distintos medios, estamos siendo bombardeados por ideas no solamente ajenas a la Biblia, sino que van en contra de la Biblia. Y eso comienza a meterse en nuestra mente, de manera que muchas veces inconscientemente traemos esto. Y entonces tenemos que estar luchando con la verdad que se nos está predicando. Esta es la segunda razón por la cual debemos de escuchar expositivamente. Vamos a la tercera. Tenemos que escuchar expositivamente porque hacerlo es cuestión de vida o muerte eterna. Y esto no requiere mayor explicación, por lo tanto solo quiero leer los pasajes que ustedes ven en pantalla. Lucas 8:18 dice: por tanto tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Tengan cuidado de cómo oyen. Quiere decir que hay una manera correcta de oír y una manera incorrecta de oír. Mateo 7:24-27 nos amplía más esta idea. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Luego en Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Después de escuchar estas razones, puede ser que alguien piense:
Sí hay que escuchar, pero eso se refiere a la palabra, a leer la palabra. No se refiere a sermones de predicadores. Puede ser que alguien piense así. A esto yo le respondo. En primer lugar, tenemos que escuchar los sermones porque a lo largo de la historia Dios ha usado hombres para ser sus portavoces. Citamos a Moisés, citamos a Jeremías, que es uno de los tantos profetas que habló a Israel. Dios usó predicadores a lo largo de la historia de la iglesia y los sigue usando. Pero además, escuchar los sermones con expectación es algo que como iglesia debemos de hacer, porque Jesús le da la autoridad de Dios mismo al predicador que enseña la Biblia con precisión y oración. Por eso que encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, que dice que Jesús mismo descendió y dio dones a los hombres. Y dentro de esos dones menciona a los pastores y maestros, aquellos que hemos sido llamados por Dios para exponer fielmente la verdad de las Escrituras al pueblo de Dios. Y es que esto está relacionado con el hecho de que Jesús gobierna su iglesia por la palabra escrita de la Escritura. Y la forma principal en que Él hace esto no es solamente leyendo la palabra escrita, sino predicando y enseñando lo que esta palabra escrita significa. Claro que es bueno, es muy bueno cuando las personas saben leer bien y estudiar bien personalmente la Biblia. Pero es vital que todas las personas, sin excepción, en una iglesia local, escuchen la predicación de la Biblia en las iglesias locales. ¿Por qué? Un ejemplo más quiero dar, un ejemplo bíblico más, una prueba bíblica más. Cuando Pedro les dice a los cristianos que han nacido de nuevo, les dice que han nacido de nuevo, en 1 de Pedro capítulo 1, que han nacido de nuevo por la palabra viva y que es de Dios, una palabra que permanece para siempre. Pero más adelante, ahí en los versículos 1 al 23 dice, 1, 23 al 25 dice, esta es la palabra que le ha sido predicada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro ahí? Mire, ustedes han nacido de nuevo y nacieron de nuevo por la palabra viva. Pero ¿cómo ustedes entendieron esa palabra viva? Porque se la predicaron. Entonces, es importante escuchar los sermones de nuestra iglesia local en la iglesia local. Y voy a ahondar un poco más en esto más adelante.